buenas tardes, buenas noches, buenos días. Tenemos una experiencia de unos 4 meses que estuvimos trabajando con Carlos. Veníamos desde antes dentro de Clear con un trabajo de interpretar, incorporar, explorar lo que aparecía inteligencia artificial, pero se mantenía en el espacio de la demo. Y nosotros en un momento, hace más o menos 4 meses, con Carlos dijimos que quizás tenemos que hacer el esfuerzo de llevarlo a situaciones reales dentro de Clear y con otras empresas para ver si realmente esto genera impacto. Y lo que estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo, porque es una exploración continua y un ajuste continuo, es que la verdad que genera mucho valor. Genera valor porque hacemos soluciones que están muy logradas en cuanto a la necesidad de los usuarios, porque las podemos ajustar con mucha rapidez y además porque los resultados los podemos lograr con una cantidad de esfuerzo menor que la que veníamos teniendo en otras soluciones. Vamos a contar un poco en este webinar algunos ejemplos. Nos lleva a plantearnos y a plantearles a ustedes que repensemos los problemas que estamos dispuestos a tratar de resolver. El ejemplo del día a día es que a veces estamos en nuestra casa y nuestra casa tiene un desnivel, un escalón, y estamos tan acostumbrados a tropezarnos con eso que ya lo incorporamos. Y por ahí viene un visitante y se tropieza y de pronto volvemos a pensar, esto lo tendría yo que resolver, pero modificar la casa, la altura del suelo es muy costoso. Pero ¿qué pasa si pudiéramos hacerlo con bajo costo? Entonces acá la invitación para ustedes es que hagan el esfuerzo de mirar en el mundo de otra manera, considerando, sacándose los prejuicios de lo que cuesta mucho resolver o lo que cuesta mucho hacer. Y en este webinar vamos a contar un par de ejemplos, porque no tenemos tiempo para más. Hemos hecho más o menos 6 iniciativas relacionadas con esto. Vamos a cortarles un par. Entonces le voy a pasar a Carlos para que cuente una. Este fue uno de los primeros casos que nos dimos cuenta de que el esfuerzo necesario para resolver problemas, la relación entre esfuerzo y resultados podía cambiar drásticamente. El problema que teníamos era la carga manual de resúmenes bancarios en nuestra aplicación. Aquí en Argentina no podíamos pasar los resúmenes del banco directamente en la aplicación utilizando ciertas funcionalidades que tenía la aplicación. Un día me propuse preguntarle a Claude que me ayudara a hacer esa traducción y a pensar cómo hacer para construir una herramienta que nos permitiera hacer esto automáticamente. En 15 minutos, no solo Claude me ofreció la forma de traducir entre los dos campos o darme ideas, sino que me hizo una aplicación que está disponible online, que me puso disponible online, una aplicación web, que me recibía el archivo del banco y me daba un archivo de regreso perfectamente ajustado para nuestro sistema administrativo. Entonces, eso en el mismo tiempo que yo esperaba una respuesta para comenzar a trabajar en un traductor, me dio la solución. Entonces, el resultado fue que hace 3 meses que estaba funcionando ese artefacto que construyó Claude sin ningún problema. La persona de administración que está resolviendo esto le toma solo 5 minutos y mucha más seguridad ante errores resolver el problema y hacer la traducción, el traslado de la información desde el banco hacia el sistema administrativo. Pasamos, Juan, al siguiente slide que mostramos ahí esto es una captura de lo que tienen de fondo, es el script que yo escribí en ese momento tal como lo escribí, lo capturé y lo pegamos en esa imagen, y el resultado que ven superpuesto sobre la derecha es la aplicación. Es una aplicación web escrita en TypeScript o no recuerdo, ni siquiera recuerdo en qué framework está escrita. Lo estamos usando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? El mensaje que nos dio esto es, no hay que dudar. O sea, ahora el tiempo que necesites para solucionar un problema que quizás tenés hace mucho tiempo molestándote,
puede ser insignificante, puede ser muy, muy corto. Siempre y cuando necesites, ¿no?, resolver el problema. Es importante automatizar las cosas que tenemos que automatizar. Pero si llegamos a ese punto, no hay que probar, no hay que dudar, porque el resultado va a ser rápido seguramente. Te paso la palabra, Juan. Vamos. Vamos. Así como estábamos contándoles a ustedes, en una conversación con una persona, estábamos contándole estas experiencias que estábamos teniendo, y nos cuenta, en un momento dice, no, bueno, nosotros tenemos un problema, pero lo vamos a resolver el año que viene, porque por ahora estamos con otros proyectos. Y cuando le insistimos un poco, me dice, bueno, ¿cómo sería? Le contamos. Y hicimos una prueba de concepto, ahora les voy a contar el problema, pero hicimos una prueba de concepto que nos llevó un par de horas, como para poder prometerle que íbamos a tener una solución en 3 meses y con los precios relacionados. Eso a él le habilitó a decir, o bueno, a ellos, porque lo decidieron en grupo, que este proyecto valía la pena hacerlo inmediatamente. ¿Cuál era el problema? Es una cadena de supermercados que recibe, de supermercados, de restaurantes, que recibe pedidos desde dos aplicaciones de delivery. Además tienen otras formas de recibir pedidos, pero esas son las dos principales. Y la forma en que se interaccionan las aplicaciones de los sistemas de delivery con la parte de cocina está siendo todavía en algún aspecto manual. Y eso le genera un montón de problemas. Tienen que tener operadores en los dos horarios picos, al mediodía y a la noche, mucha rotación, porque bueno, no ser trabajos continuos tampoco le pueden pagar mucho. Y tienen una serie de problemas de escalabilidad, porque cuando tienen problemas que se pierden pedidos, quedan mal ellos, queda mal la aplicación de delivery. Y intentaron resolverlo a través de integración de APIs. Estuvieron 2 años intentándolo y no lo podían resolver. Entonces parecía el tamaño del problema parecía enorme. Sin embargo, cuando nosotros lo tomamos y empezamos a verlo con las ayudas que nos dan las herramientas de inteligencia artificial y la capacidad nuestra, que después vamos a hablar un poquito sobre eso, digamos, como que nos potencia a nosotros, nuestras ideas son potenciadas. Hemos logrado, el primer mes terminó la semana pasada, hemos logrado que el producto ya sea muy interesante. La gente está muy entusiasmada con llevarlo está en producción ya desde hace un par de semanas. Incorporarlo este mes, la idea es que considere la toma de pedidos de una manera manual. Y entonces esa carga es tan entusiasmante que generó un montón de entusiasmo. No podemos anticipar cuál es el resultado, pero podemos estimarlo, digamos. Pensamos que las cargas de pedido van a pasar de 60 segundos a 5 segundos. Y ya hemos visto que es muy probable que no haya más pedidos perdidos. Esto tiene un valor muy grande desde el punto de vista de marca y de relación con los clientes. Pero si logramos esto, también le va a generar mucha confianza a las personas que gestionan este negocio para poder crecer. Van a poder escalar y el negocio va a poder seguir creciendo en un número de restaurantes con mucha más tranquilidad de que la parte operativa está funcionando sin tanto esfuerzo manual. Entonces, este ejemplo, digamos, nos lleva a otro tipo de aprendizaje. Lo que hemos visto es que nuestro limitante no es la parte de las soluciones técnicas. Las soluciones técnicas influyen menos. Hemos encarado situaciones de complejidad tecnológica, de tecnología poco conocida, interacción con muchas aplicaciones externas, detectar y cambiar la arquitectura de esta solución que hemos comentado. Y eso no ha sido el limitante. El limitante ha sido con qué velocidad nos comunicamos los que estamos involucrados en esto. El cliente y nosotros, y cuando aparece un tercero. Ha sido así en otros momentos de la historia, no es algo nuevo, pero esto es muy fuerte. Estamos hablando de implementaciones que llevan días o horas, y entonces la velocidad de comunicación tiene que ser más o menos ese ritmo, diario y a lo sumo semanal. Hace unos meses, 3, 4, 5 meses, se nos ocurrió construir una aplicación, y la forma de construirla
que pensamos en ese momento era un poco extraña para nosotros. Esto lo hicimos junto con Juan, somos desarrolladores, manejamos un número limitado de tecnologías, y hacer esta aplicación que llamamos Letelier, que es una aplicación para manejar reuniones un poco más espontáneas que construidas con Google Meet o con Zoom, requería que programáramos en un entorno hasta ese momento desconocido para nosotros, tanto en un lenguaje como en el entorno de construcción. Esta aplicación tiene que funcionar dentro de Google Workspace. Apoyados por inteligencia artificial, fuimos capaces de construir esa información, fuimos capaces de entender todos los requisitos, la API de Google Workspace, y logramos construir una aplicación en muy poco tiempo. Creo que en 2 semanas o una semana teníamos un prototipo funcionando, en 2 semanas teníamos algo que ya estábamos utilizando. Vos también participaste, Juan, no sé si querés contar algo más, no quiero extenderme demasiado, pero si vos tenés algo más que contar, adelante. No, solo decir que si quieren más información se pueden sumar, está en modo beta. Esa es una aplicación de uso interno nuestro, pero que le hicimos pensando como producto. Solo eso. Bien, entonces, ¿qué encontramos en este trayecto, en este viaje, en esta parte, en estos últimos 3 o 4 o 5 meses? Muchos proyectos los compartimos con Juan, nos resultó más cómodo trabajar en equipo y que el par fuese un LLM, un agente. Eh, entonces formamos como 2 equipos, Juan y un agente y Carlos y un agente. Eso encontramos que funcionó. No, es algo que no nos esperábamos. Eh, Podemos co-crear con esa gente en los momentos en que estemos disponibles, tenemos disponibilidad completa de la gente, ¿no? La limitación es nuestra disponibilidad. Aumenta mucho la capacidad de poder trabajar en varias hipótesis de solución. El análisis, la capacidad de análisis que nos da trabajar con una gente es mucho más grande, es mucho más veloz en plantear diferentes escenarios, es mucho más menos sesgado, podríamos decir, porque en mi experiencia evalúa más opciones, evalúa en profundidad muchas más opciones. Eh, y podemos trabajar en distintos niveles de detalle juntos con el agente, o el agente trabajar en un nivel y nosotros y yo, por ejemplo, trabajar en otro nivel, distribuyendo de alguna forma las responsabilidades, por decirlo de alguna manera. Encontramos también, por supuesto, que esta mayor velocidad, mayores posibilidades, también hay que manejarlos con responsabilidad. La tentación de construir muchas cosas, como es rápido construir, entonces es más fácil perder el criterio sobre qué construir y qué no construir, digamos, ¿no? Encariñarse demasiado con el hacer antes que con el resolver. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, nos hemos encontrado con eso y hemos detectado y lo hemos. Eso es algo que hay que controlar y hay que manejar. Y también es necesario, forzarnos a parar y reorientarnos, ¿no? A levantar la cabeza, por decirlo de alguna forma. Lo que encontramos en este camino nos entusiasma las dificultades, lo que contó Carlos de alguna manera son las cosas que hemos encontrado en este camino. Pero ¿por qué hicimos este camino? Y logramos lo que buscábamos en esta forma de hacer las cosas. Nosotros pensamos que sí, que lo que se puede hacer es mucho más de lo que podíamos hacer antes. Es como que tenemos esos superpoderes que nos da el traje, como que esta hormiga que tiene su propio exoesqueleto y puede llevar mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, esto nos lleva a que la ecuación de cuándo cambiar, digamos, la decisión de cuándo cambiar algo, cuándo automatizarlo, cuándo hacer bueno, nosotros venimos un poco del lado de la tecnología, entonces para nosotros mucho tiene que ver hacer una automatización, hacer una aplicación, pero lo hemos visto a veces a nosotros y a veces a otras personas que también aplican otras situaciones. Hay gente que no tiene experiencia en programación, pero estamos viendo generación de videos, temas de audio, de contenido, de texto, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces lo que nos detenía era que era muy complicado hacer esto o muy difícil hacer esto, y el cambiar
por ejemplo, modificar en la aplicación que nosotros estamos hablando, elegimos una estrategia para traer la información de los pedidos, que es escuchando a la comunicación que tiene un browser con el servidor de la aplicación de delivery. Pero pasar de esa solución a una solución de API la podemos hacer con relativa facilidad. Probablemente en medio día, un día lo podemos hacer. Eso hace que los cambios, la reconfiguración, como podemos llamarlo ahí, es casi instantánea. Y entonces la invitación hacia ustedes es que animémonos a soñar, animémonos a mirar nuestra problemática, nuestra situación, nuestra casa, a ver si tiene escalones que nos hacen tropezar y que pongamos en duda de que eso tiene que ser así en el futuro. ¿Sí? Nosotros estamos, bueno, los invitamos a que lo hagan y si les sirve nuestra ayuda, que nos llamen y nos inviten a nosotros a acompañarlos en esa exploración. Si quieren contactarnos, nos pueden comentar el problema y en todo caso, como hicimos con el otro, hicimos un prototipo en 2 horas, es relativamente sencillo ver si podemos ayudarlos o no. Esto, como este argumento de venta, es la parte bonita, ¿sí? Pero no todo está bien y dudas tenemos un montón. Entonces, ahora les pregunto a ustedes si esto les parece interesante, pero les aparecen dudas de que esto se puede aplicar, esto tiene cierta limitación. Nosotros nos aparecen un montón de dudas. Con Carlos venimos trabajando con esto y tenemos dudas todo el tiempo. Estamos tratando de aprender y de adaptarnos en función de lo que aprendemos. Pero siempre aparecen dificultades o formas de trabajo, cosas que pensábamos que teníamos que hacer de cierta manera y que estábamos seguros de que tenía que ser de cierta forma y lo tenemos que modificar en esta dinámica. Hay otros ejemplos que hemos hecho, digamos, no siempre tienen que ver a ser aplicaciones. En algunos casos son no code, son soluciones que no implican código. Hay algunas plataformas que están dando lugar a que usuarios finales incorporen parte de lo que hemos hablado. En general se están extendiendo cada vez más porque es como si fuera, yo lo veo como si fuera el Excel, ¿no? Que antes uno tenía que hacer unos cálculos y tenía que contratar a un programador para que hiciera unos cálculos y de pronto te aparece Excel y te permite hacer un montón de cosas sin necesidad de que nadie te haga un programa para vos. Pero también es cierto que Excel como herramienta, uno lo puede usar de muchas maneras. Puede ser simplemente un registro de números o puede tener un montón de lógica atrás. Y lo mismo pasa con las herramientas de inteligencia artificial. Uno podría hacer cosas que son de única vez y ayudan, o puede usarla como algo que lo tengo incorporado en mi día a día. Ahí está, lo extendió un poco Diego. Hay cosas que son como lo llama Diego como el público general, ¿sí? Es un camino que están muchas organizaciones haciendo, porque también está este tema de, no sé si lo conocen, pero una persona que tiene cierto conocimiento, nosotros acá, como comentó Carlos, ese conocimiento está potenciado por las herramientas de inteligencia artificial. Había una hipótesis de que si los radiólogos eran reemplazados por inteligencia artificial. No, los radiólogos no son reemplazados por inteligencia artificial. Lo que ocurre es que ahora para un radiólogo es muchísimo más fácil hacer diagnósticos y puede hacer 10 diagnósticos cuando antes podía hacer uno solo. Entonces abre la posibilidad de que sean diagnósticos de radiología mucho más baratos y lo que se hace es que se baje el umbral en el que un médico puede decidir hacer un estudio para estar seguro de algo en vez de hacer hipótesis. Lo mismo puede pasar para otras áreas de conocimiento, que el hecho de que una persona está potenciada por la inteligencia artificial le permite aportar mucho más valor. Y eso no necesariamente es una aplicación. Lo que pasa es que nosotros tenemos esa impronta. Bueno, creo que estamos como para cerrar. Quedan nuestros contactos para cualquier pregunta adicional que surja. Esto que estamos contando para nosotros es un servicio que, como ya dijimos, es un servicio que está en modo de experimentación y estamos aprendiendo a hacerlo y a mejorarlo. Pero los invitamos a contactarnos y a explorar esos nuevos escalones que quieran remover de sus casas.
Nos vemos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchísimas gracias. Adiós.